que en realidad no sé cómo dejar la chancleta. ¿Qué hago? Ay, es que muchos me dicen que use el diálogo para dejar usar la chancleta con mi hijo, pero en realidad suena absurdo, no creo que tenga ningún sentido. Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de esta serie. Hoy tú y yo juntos responderemos la siguiente pregunta. ¿El diálogo realmente puede ser una opción viable para dejar de usar la chancleta? Sé que esa es la respuesta, ¿cierto? Genial, entonces suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos para tú y yo conversar de este tema. Me alegra encontrarte en un nuevo capítulo de esta serie. Hoy entonces hablaremos del diálogo como una alternativa para dejar de usar la chancleta. ¿Qué es importante? Primero, te invito a que accedas a esta serie y veas todos los otros capítulos. Si tienes otras preguntas de cosas que has escuchado alrededor de esa crianza violenta, ¿no? O ese maltrato, o esos malos tratos, ahí en esa serie encontrarás muchas cosas de las que popularmente dicen que hemos ido revisando a profundidad, desmitificando, diciendo cuál es la realidad para entender mucho más. ¿Listo? Entonces ahí te dejo esa invitación y aquí abajo también está disponible en la descripción de este video. Hoy entonces vamos a hablar de este tema a profundidad alrededor de 3 claves. La primera, ¿qué beneficios trae el diálogo? Digamos que esta pregunta suena un poco obvia, ¿no? Pero que es importante. Recordemos que el diálogo tiene un emisor, quien es el que emite el mensaje, un receptor, que es el que lo recibe, y un mensaje, ¿sí? Sea, digamos, en un video, a través de voz, en una grabación de voz, en una llamada, sea en persona, sea tal vez algo físico que le mande, algún objeto, algún detalle. ¿Qué es importante entonces? El diálogo, ¿en qué se diferencia el monólogo? El monólogo es, digamos, si tú vas al teatro, al monólogo de ese humorista que hace stand-up, que tanto te gusta, y hace un monólogo, es una sola persona, ¿no? Pero cuando es diálogo son 2 personas, ¿no? Y para que se considere diálogo, sí es importante que en algún momento la persona A le dé un mensaje a la persona B y la persona B le responda a ese mensaje a la persona A. Es decir, para que sea un diálogo tiene que ser de doble vía. Entonces, recuerdo que hace unos años tuve la oportunidad de conocer una persona que todo el tiempo hablaba. Y recuerdo que cuando, digamos, en diferentes contextos estaba compartiendo con esa persona, cuando yo deseaba intervenir, recuerdo que no había esa oportunidad. Esa persona hablaba. Y si te soy sincera, esa persona no se daba cuenta si estaba atenta yo, si no estaba atenta, si mostraba interés, si por otro lado tenía desinterés, ¿no? Porque en realidad, digamos que aparentemente era un diálogo, pero realmente era un monólogo disfrazado. ¿Por qué? Porque solo quería a alguien para hablar, pero no generaba la oportunidad de una interacción conmigo, y seguramente le pasa eso con otras personas. Entonces, a la hora de la verdad, ¿por qué es importante esto? Porque ¿qué conecta en un diálogo? Que la persona A le da un mensaje a la persona B muestra interés, le escucha ahí, le responde ese mensaje y esa respuesta la recibe la persona A. A le envía un mensaje a B, B le responde y le envía un mensaje a la persona A. Pero si solo A envía un mensaje, A envía otro mensaje, A envía otro mensaje, ¿qué va a pasar? Primero, hay desconexión de la persona B, porque no siente que la otra persona se dé cuenta si le interesa o no le interesa lo que está diciendo. Porque si la persona, digamos, siente que simplemente la otra persona solo quiere hablar, en realidad no es un diálogo, ¿sí? Es un monólogo disfrazado de diálogo. Entonces es importante tener eso presente. ¿Qué beneficios entonces trae? Trae el beneficio de intercambiar opiniones, conocer, digamos, opiniones iguales, similares, incluso diferentes, y en
ocasiones opuestas a las que uno tiene. Y esto es súper importante porque en cualquier relación social, una de las partes que siento que es el éxito de una relación, sea pareja, con hijos, familiar, social, es un diálogo sano. Entonces es importante tener eso en cuenta. Sientes entonces que con tu hijo hay un diálogo o hay un monólogo. Y si hay un monólogo, y ojo, y si ese monólogo está disfrazado, ¿cómo puedes trabajar para que realmente sea un diálogo? ¿Sí? Importante tener eso presente. Clave número 2 entonces. ¿Cómo dialogar desde la comunicación no violenta con tu hijo? Que igual de ese tema aquí te comparto un espacio que tuve la oportunidad de hacer hace 1 o 2 años sobre este tema, pero 4 pilares fundamentales que habla la CNV o la comunicación no violenta del doctor Marshall Rosenberg. ¿Qué es importante? Primero, observar sin dar ningún tipo de valoración. Haz de cuenta que describes, hijo, veo que los juguetes están regados en el suelo. ¿Cuál fue el acuerdo? 2, componente número 2, expresas tus sentimientos. Hijo, me siento con mucho estrés porque no sé si no fui clara al explicarte que guardes tus juguetes en esta canasta, o tal vez te lo dije de mala manera, o tal vez te lo dije, digamos, en un momento en el que no estabas en disposición de escucharme. ¿Qué pasó? Tercer componente, las necesidades. Exprésale a tu hijo tus necesidades. ¿Qué necesitas de esa situación? Hijo, necesito que cada quien en casa coopere. Tu función va a ser recoger tus juguetes del suelo y cuando no los estés usando, ponerlos en esta canasta azul que tenemos aquí en tu cuarto. Y se las señalas. Cuarto componente, hazle una petición. Hijo, te voy a pedir que cuando estés usando los juguetes, lo coges de la canasta y los utilizas. Cuando termines de usar los juguetes, coges los juguetes y los colocas nuevamente en la canasta. Repíteme lo que te acabo de decir, a ver si la instrucción fue clara. ¿Sí? Básicamente esos 4 pasos haces observación, expresar tus emociones o sentimientos, decirle tus necesidades y hacerle la petición. Esos 4 pasos serán fundamentales para aprender a dialogar con tu hijo desde una comunicación libre de violencia. ¿Listo? Ahora, clave número 3 entonces. ¿Cómo puedes lograr cambiar tu mirada de tus hijos? ¿Qué es importante? En muchas ocasiones, digamos que caemos en usar la chancleta y otros objetos, la correa, el cable, en fin, por creer que supuestamente así vamos a hacer que haga todo. Y creemos que lo hace porque me respeta. No, lo hace por miedo. ¿Qué es importante? Tu hijo es un ser distinto a ti. Y si bien eso es cierto y es incluso para muchos muy obvio, es importante que sepas que no solo físicamente es distinto en ti, sino que a nivel interno es muy diferente a ti. Tú tienes un cerebro ya completamente maduro, tu hijo no. Sea niño, sea adolescente, aquí abajo te comparto 2 espacios, su cerebro está totalmente inmaduro, ¿sí? Y eso significa que no se ha terminado de formar y te necesita a ti de guía que lo pueda acompañar amorosamente, respetuosamente, para, a través de diferentes mecanismos, herramientas, recursos, explicarle cómo hacer las cosas, qué hacer, qué no hacer, qué esperas que haga, qué esperas que no haga, de la forma más específica, concreta y sencilla posible, ¿sí? Fundamental ahí tener eso presente, porque muchas veces desde nuestra mirada de adultos tratamos de que ese hijo haga las cosas y resulta que para mí fue claro decirle tiende la cama, pero para ese hijo no, porque para él suena muy ambiguo, entonces tiene que ser más específico de organiza la cama poniendo, no sé, las cobijas dobladas aquí, la pones en este lado, o si le digo organiza tu cuarto, suena muy ambiguo porque él puede pensar que le digo que organiza su ropa sucia, yo puedo pensar que es que va a organizar los juguetes, que va a atender la cama, que va a hacer eso, ¿sí? Entonces ser específico y concreto y lo más
sencillo posible. Fundamental tener ahí eso presente. Ahora, para cerrar me gustaría que aquí abajo me cuentes tu opinión sobre la siguiente frase. El diálogo es una opción viable para dejar de usar la chancleta. Cuéntame qué opinas aquí abajo en comentarios y voy a estarte leyendo y respondiendo. Y para cerrar, quiero hacerte una invitación muy especial y es unirte a mi reto Adiós Maltrato, donde podrás lograr en 30 días reconocer y prevenir los malos tratos y lograr impulsar los buenos tratos en la vida de los niños, adolescentes que hay en tu hogar. Entonces es importante que accedas al enlace que te comparto aquí abajo para que conozcas mucho más información y hagas parte de este reto de maltrato donde en 30 días podremos reconocer, prevenir esos malos tratos y lograr promover esos malos tratos. Te veo ahí entonces dentro de ese reto y tú y yo entonces nos encontramos en una próxima oportunidad. Un abrazo enorme. Chao.